Hola, bienvenidas nuevamente, bienvenidos a este estudio. Estamos revisando el libro, el Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec, en el sentido de que este libro es una de las mejores expresiones que nos permite comprender la naturaleza de Jesús. Para muchos puede ser una revelación que el Maestro Jesús trajo el Evangelio como un instrumento, como un código moral que nos permite elevarnos desde el nivel humano, desde la naturaleza y la conciencia carnal, materialista, conciencia humana, a una conciencia más sublime, que podríamos decir que estaríamos intentando llegar a una conciencia intermedia entre el plano humano y el plano angélico. Suena mucho decir y pedirlo, pero básicamente ese es el propósito. El propósito es sublimar nuestra naturaleza humana, es elevar nuestra conciencia y gradualmente aprender a adaptar y adoptar la conciencia divina en nosotros. La razón de este estudio, más allá del intelecto, más allá de si aceptamos o no el espiritismo, porque no es lo importante, lo verdaderamente importante es la transformación personal, la transformación moral. Y esto se va a llevar a cabo a través del conocimiento de Cristo, de Maestro Jesús, de cómo comportarnos ante las circunstancias que vivimos en el día con día. Entonces vamos a encontrar un tratado de muy alta moral, un tratado de espiritualidad, que se refiere básicamente a los valores, a las virtudes, a las cualidades más excelsas del Espíritu Divino que mora en nosotros. Y esto no significa despreciar lo humano, sino que básicamente significa aceptar la invitación que nos hace nuestro guía interno para gradualmente ir sublimándonos, aligerándonos el peso, enfocándonos en lo verdaderamente importante y dejando a un lado aquello que nos bloquea nuestro avance, nuestro despertar. Entonces vamos a continuar con el estudio. Para ello me permití marcar algunos textos en amarillo con miras a enfatizar algunas ideas importantes. Bueno, el Evangelio es muy completo, pero vamos a iniciar. Entonces, agradeciendo a los espíritus buenos la inspiración y los comentarios de todos ustedes para enriquecer este estudio. Nos quedamos en el tema de la piedad y dice punto 17, la piedad es la virtud que más os aproxima a los ángeles. Bueno, hablando de los ángeles, ciertamente, es hermana de la caridad, la piedad, y os conduce hacia Dios. A. Dejad que vuestro corazón se enternezca ante el espectáculo de las miserias y los padecimientos de vuestros semejantes. Vuestras lágrimas son un bálsamo que derramáis en sus heridas, y cuando a través de una dulce simpatía llegáis a infundirles la esperanza y la resignación, cuánto encanto experimentáis. Entonces, aquí la piedad, hermana de la caridad, nos conduce a Dios, nos transforma, nos sensibiliza para que una de las virtudes del Cristo, que es la piedad y la compasión, empiece a germinar en nuestros corazones. Y cuando nos enternecemos, cuando presenciamos, evidenciamos la miseria, el padecimiento y el dolor del prójimo, y de alguna forma nos identificamos, nos enternece, de alguna forma lo padecemos, lo sufrimos de alguna forma, nos solidarizamos con el otro, podemos sentir un poco esa ternura y esa piedad que el Cristo tuvo para con aquellos que se acercaron en sus dolores y sufrimientos. Y dice que cuando logramos ser sensibles al dolor ajeno, puede ser que nuestras lágrimas, derramemos lágrimas, pero que sea un bálsamo en sus heridas. Eh, Cuando a través de esta simpatía suave y dulce, llegamos a infundirles esperanza y resignación, consuelo y compañía al menos. Quizás no podamos sanar, no podamos resolver una situación difícil de nuestros semejantes,
pero todo aquello que padecemos, que vivimos en carne propia, nos predispone a sentir el dolor ajeno como si fuera propio. La ventaja de aquellos que hemos padecido alguna enfermedad difícil, algún descalabro, una soledad tremenda, una pérdida muy fuerte, muy dolorosa, algunos que hemos llorado, hemos padecido, mucho de las adversidades del abanico que tiene el ser humano, pareciera que es algo malo, pareciera que nos daña y nos limita en nuestro crecimiento, en nuestro avance, en nuestro deseo de ser mejores. Sin embargo, después de haber pasado tantas cosas, de haber sufrido y experimentado, nos volvemos más sensibles y empáticos al dolor ajeno. Entonces, si con ello logramos que la bondad divina nos dé la oportunidad de desarrollar la piedad, bienaventurados somos de que eso nos haya pasado. Pareciera que es malo el dolor, el sufrimiento, y a la vez vemos cómo de eso sale un bien mayor, porque yo no me imagino a alguien que teniéndolo todo, teniendo salud, riqueza, que no haya experimentado dolor y sufrimiento, puede ser un ser piadoso, compasivo por los demás y con los demás. No es posible. Entonces es curioso que la piedad se desarrolla, germina, cuando vemos nuestro dolor y experimentamos y vemos el dolor ajeno como mayor al nuestro. Entonces esto es como una reflexión que me permito hacer y que comparto. La piedad cuando se siente intensamente, la piedad es amor, es solidaridad, es integrarse y ser uno con el otro. El amor es devoción. La devoción es el olvido de uno mismo y ese olvido, esa abnegación en favor de los que sufren, es la virtud por excelencia, la que el divino Mesías practicó durante toda su vida, la que practicó en su doctrina sagrada y sublime. Entonces, una de las, digámoslo así, cualidades del espíritu del Cristo es la piedad. Y la piedad es amor y es devoción. Es el olvido de uno, es la abnegación en pos del otro. Entonces, si ustedes lo pueden percibir, Dios como conciencia es infinitamente piadosa. Dios no se vanagloria ni se enorgullece por el sufrimiento y el dolor, porque de hecho no es parte de su proyecto original. El dolor y el sufrimiento son elementos, consecuencia del uso del libre albedrío equivocadamente. Entonces, el dolor y el sufrimiento es una cosecha propia. Y el dolor y el sufrimiento Dios lo utiliza para hacernos expandirnos y crecer más en el espíritu. Entonces dice, el sentimiento más apropiado para haceros progresar es aquel mediante el cual domináis en vosotros el egoísmo y el orgullo. Y ustedes preguntémonos qué tanto la piedad, la compasión y el olvido de uno mismo favorecen la disminución o eliminación del egoísmo y el orgullo como dos características del ego desviado, de la individualidad que se ha querido salir del carril correcto. El orgullo y el egoísmo son equivocados, son características de un espíritu que está apenas creciendo en la evolución. Hay mucho orgullo, hay mucho egoísmo, hay desprecio por el semejante. Y eso es algo que limita el avance del espíritu, porque el espíritu avanza a través del amor. Entonces, cuando dominamos esas dos lacras, esos dos, digamos, defectos humanos generalizados, predisponemos pues, nuestra alma a la humildad, a la beneficencia, al amor, al prójimo. Eso es piedad, es lo que dice el texto. Entonces, algunos espíritus deciden en alguna experiencia vivir completamente el sufrimiento, el dolor. Por ejemplo, grandes médicos, hay una historia que apenas me pasaron, ¿no?, algunos compañeros espíritas que hablan de Natán.
creo que se llamaba Natanael o Natán, que era la persona que bajaron, eh, que estaba paralítico en una camilla hecha, digámoslo así, al momento, y lo bajaron de la azotea, de la parte alta de una casa, para que el maestro lo viera y tuviera piedad y compasión de él. Entonces el maestro le preguntó más o menos, no recuerdo bien la historia, pero le dijo, ¿crees que puedo yo curarte? Natán estaba, le dijo Natán, etcétera, le dio su nombre y dijo Natán, ¿cómo conoces mi nombre, no? No te lo he dado. Y decía el maestro, el pastor conoce a todas sus ovejas y ninguna va a permitir que se pierda. Entonces el maestro le preguntó, ¿crees que puedo yo sanarte? Y no esperó respuesta y le dijo, levántate adelante. Entonces el hombre pudo levantarse, se recuperó su habilidad para caminar. Y también dice ese texto, que se los voy a compartir por WhatsApp, que siglos después, bueno, en esa misma encarnación, años después, Natán o Natanael se dio a la vida festiva porque ya estaba sano. De alguna forma no vio como una oportunidad de aprovechar la encarnación para hacer el bien una vez que había sido sanado. Y le dio, como dicen, vuelo a la hilacha en el sentido de disfrutar, puro placer, puro bienestar, embriagarse quizás, y desencarnó. Pero antes de desencarnar, años después, le apareció la apariencia de lepra. Entonces estuvo peor de como estaba. Y eso no fue un castigo. Ciertamente, la ley del equilibrio de las energías, la ley del karma, acción, causa-efecto, pues va a pedir cuentas, entre comillas. Y solo la ley de la gracia, que es el amor, nos permite pagar la deuda y el amor salva todos los abismos. Entonces se ve que siglos después, él aprendió la lección y encarnó como un médico que se dedicó a descubrir la vacuna de la poliomielitis. Y de alguna forma ha encarnado y sigue encarnado. De hecho, está pronto a encarnar, según sus mensajes que recibieron algún grupo espírita de Sudamérica, creo que de Brasil. Entonces, ese texto de Natanael se lo voy a compartir para que podamos estudiarlo. Pero bueno, para no desviarnos, vamos a seguir. Los padecimientos de vuestros hermanos que os impulsa a tenderles la mano para socorrerlos y os arranca lágrimas de simpatía. Nunca sofoquéis en vuestros corazones esa emoción celestial. ¿Por qué? Porque es lo mejor que nos puede pasar para conmover el ego, el orgullo, el egoísmo y hacernos más sensibles a los demás. Porque la única razón de estar aquí son realmente los demás. O sea, el impacto que podamos tener en el positivo, la influencia positiva, el bien que podamos dar como mensajeros de lo alto, del Altísimo, para con los demás. Entonces, dice, no procedáis como los egoístas empedernidos que se apartan de los afligidos, que no quieren ver las miserias humanas y no quieren perturbar su existencia alegre, festiva y placentera. Temed, y es interesante la frase, temed permanecer indiferentes cuando podáis ser útiles. Es decir, no cerremos nuestra intención y nuestra atención a presenciar el sufrimiento y el dolor ajeno, porque eso sí sería doblemente peligroso. Eso sí sería una desgracia para nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si se nos presenta la desgracia de los demás o de nuestros familiares o aún la propia, tiene un propósito meritorio tremendo de ser capaces de exteriorizar la ternura, la compasión, la sensibilidad y poder dar al otro lo que quizás no está pudiendo tener en ese momento, que es paciencia, que es resignación bien entendida y que es esperanza contra todo pronóstico. Digamos, yo he pasado experiencias muy fuertes que pareciera imposibles una salida y me he dado cuenta que todo ha sido superado por la gracia divina y que por otro lado he tenido la oportunidad de esa experiencia que me recuerda que si uno ha padecido, los demás han padecido muchísimo más y que todo tiene un propósito constructivo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que
Si es necesario un dolor o un sufrimiento, o una enfermedad o una pérdida o lo que sea negativo para ser mejores que se presente, la mayoría diría que no quiere eso. Y de hecho no hay necesidad de pedirlo así. Lo que podemos hacer es que con lo que hemos aprendido, ser capaces de dulcificarnos y ser receptivos al dolor ajeno y que no evadamos nuestra mirada ante aquel que sufre y que nuestro corazón sea capaz de sensibilizarnos porque es la oportunidad del alma para aprovechar la encarnación y hacer un bien mayor que el simple hecho de ser orgulloso o egoísta. Entonces, al contacto con la desgracia ajena, una opresión natural y profunda que estremece todo vuestro ser y lo conmueve penosamente, haciendo que se retraiga en sí mismo. Grande es, no obstante, la compensación, cuando conseguís infundir valor y esperanza a un hermano en desgracia. Y esto, aunque nosotros estemos en alguna desgracia, alguna situación complicada, pero tiene doble mérito cuando estamos mal y buscamos elevar el ánimo del otro y buscamos enfocarnos en el dolor del otro más que en el propio. Entonces es meritorio que se eternece cuando una mano amiga aprieta la suya, cuando nosotros hemos estado en el abandono, en el sufrimiento, en la noche oscura del alma, cuánto valoramos una mano amiga que nos toque, que nos infunda un abrazo, esa mirada que nos dé como cierta confianza y que nos comparta la confianza en Dios que él o ella pueden tener. Húmeda por la emoción y el reconocimiento, se dirige a vosotros dócilmente, antes de elevarse hacia el cielo en agradecimiento por haberle enviado un consuelo y un amparo. Entonces, la posibilidad de ser instrumentos de bendición, de bondad, ser representantes del mismo Cristo, cuando actuamos de una manera con piedad, con compasión, realmente el otro, si agradece o no al cielo, el habernos enviado en algún momento como instrumentos de la piedad, pues queda en el éter, queda en el cielo, en nuestro cielo, queda como un reto, récord meritorio para nuestra evolución y nuestro avance. Y debemos recordar que el amor y las obras de amor, de piedad, subsanan todos los abismos y borran multitud de pecados o errores cometidos en vidas anteriores. La piedad es la melancólica pero celestial precursora de la caridad. Es la primera de las virtudes que la tienen por hermana y cuyos beneficios ella anticipa y dignifica. Miguel Burdeos o Burdeos, 1862. Es un espíritu que seguramente la pasó muy mal, que vivió la experiencia de recibir piedad de otros, pero a la vez ser capaz de provocar y proveer piedad para otros. Entonces, pues grande es meritorio su aprendizaje, porque esta es una de las lecciones más profundas. Fíjense, a la par con la caridad, la piedad, la compasión, el amor más allá de nuestra propia intención personal de mejora. Entonces, bueno, aquí hacemos un alto. El texto realmente es pequeño, pero tiene mucho, mucho, mucho. ¿Alguien quiere compartirnos o comentarnos algún punto al respecto? ¿Alguien quiere dar su comentario? ¿Alguna sugerencia, alguna aportación? Pues fíjate, David, que está muy bien explicado perfectamente y está muy interesante, porque cuando estamos así en que hemos estado, bueno, yo he estado en lo católico, nada más dicen, Señor, ten piedad de nosotros, ¿verdad? Pero no hay una explicación como esta que estás dando tan extensa y que nos hablan de los goces mundanos y la piedad es el amor y nos hablan también del orgullo y el egoísmo. Ujú. Que la piedad es hermana de la caridad. ¿Y qué quiere decir acrim-
acrinomia, Ah, acrinonia. bueno, es la parte de lo mundanal del plano que puede ser la amargura, el desencanto del plano, del plano mundano. Es una palabra antigua, pero básicamente se refiere como lo amargo, lo amargo de lo mundano, lo difícil, lo ácido de lo mundano, por decirlo de alguna forma. Ujú. Ah, ya. Gracias. No, de qué, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar otra partecita. Recuerden que esto es para reflexionar por todos nosotros. Eh, Recién tuve la experiencia de contactar a una persona. Me llamó la atención que cómo Dios tiene, tiene recursos y cómo llega o logra llegar a nosotros cuando hay una oración y un deseo sincero de querer alinearse y despertar, hacer la voluntad de lo alto. La mayoría de nosotros pensamos que Dios está aparte de nosotros y hay una parte de Dios que está anclada en nosotros. Por lo tanto, tiene capacidad de vernos, de sentirnos, de comprendernos. Existe esa conciencia, ese yo superior de la cual o del cual somos parte. Somos parte de Dios. Es como si fuéramos la punta de una estrella de 5 picos y la estrella es todo Dios, por ejemplo. Nosotros somos como la punta, una de las puntas de las 5 puntas, el filito, la parte última, que es como la manifestación física de esa conciencia. Pero todos nosotros estamos conectados a esa conciencia cósmica, que la represento con 5 picos o una estrella de 5 puntas, que representa la perfección, el número áurico. Y lo curioso es que la conciencia cósmica nos escucha porque nosotros hablamos con el mismo lenguaje de esa conciencia. Cuando oramos y pedimos ayuda, para ayudar es doblemente meritorio la oración. Cuando pedimos más que se haga nuestra voluntad, sino aprender a cumplir la voluntad del yo superior, estamos más que sintonizados con esa conciencia. Entonces lo cierto es que la forma en la cual vibra la conciencia superior o la conciencia de Dios o la del Cristo, ustedes pueden ver en este estudio del Evangelio las cualidades, que son muchas, pero todas se resumen en amar a Dios con todo su ser y amar al otro, al prójimo, como a uno mismo. O sea, el amor por la unidad, el amor por el otro. Y como a uno mismo, amarse a sí mismo sí es importante, pero el amor a uno mismo se refleja amando al otro. Es decir, amando al otro me estoy amando muchísimo a mí mismo. Cuando me amo a mí mismo para amar al otro, ese es el camino. O sea, el amor hacia uno debe estar fundamentado en el deseo de amar al otro, de ser mejor para amar mejor a los demás. Entonces todo se resume en eso. Y les decía, yo me maravillo cuando y luego se me olvida que estoy conectado a Dios, puede uno sentirse separado de Dios, pero no puede uno estar separado porque todo es unidad. Y la apariencia, por ejemplo, de miedo, de separación, es una apariencia, es una ilusión. El miedo es una ilusión. El mismo Casey, en una de sus frases, decía que el miedo es una ilusión creada por el hombre y que la fe, la confianza en Dios, en el universo, es lo real. Entonces yo les decía que recién, de alguna forma, les comparto. Me encontré con una persona que es una persona que por necesidad de su papá, él es ingeniero eléctrico, se dedicó a buscar una solución, por ejemplo, para el cáncer de su papá, que tenía una apariencia de cáncer de próstata muy fuerte. Y él buscó y pidió a Dios, él es una persona muy creyente, aunque no es religiosa, confió en ese poder. Hizo lo imposible y se le concedió encontrar dentro de las enseñanzas de Nikola Tesla las ondas escalares, que son unas ondas tipo electricidad, que es benéfica, y se puso a trabajar en ello.
Entonces, yo hablando con él, porque por alguna razón esta persona vive donde vive, estoy yo ahora, en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz. Él me decía que él quiso ayudar y ayudó a su papá y encontró una forma de curarlo. Y de hecho está curándose y va bien, va muy bien. Y me decía que su objetivo no era hacer dinero con eso. Su objetivo es ayudar a la mayor cantidad posible de personas, porque él, su familia y él mismo han experimentado el dolor y han experimentado que cuando uno no tiene recursos, muchas posibilidades científicas modernas, tratamiento médico de última generación, válgase, pues no es permitido para las personas pobres o limitadas. Y a mí me conmovió muchísimo porque yo digo, todavía hay personas que son instrumentos y que entienden el propósito de la vida. Otra doctora que está en estas charlas, aunque no siempre está con nosotros a nivel presencial, eh, me invitó y me dijo, mira, vamos a hacer, ella es cristiana, vamos a visitar poblaciones pobres de la República y me dio como el itinerario. Y junto con sus compañeros médicos, enfermeros, etcétera, psicólogos y todo, hacen, digámoslo así, equipos de trabajo y van a hacer lo más que puedan hacer, recolectar recursos, víveres, etcétera, y ella lo hace con un amor tremendo. Y yo la veo, ¿no? Ella se le brillan los ojos cuando habla de esto y ha encontrado un sentido y un propósito. Entonces, su vida profesional la complementa con el servicio al prójimo como a sí mismo. Entonces, el que quiera encuentra, el que quiera quedarse, pues se queda, pero la oportunidad es para todos. Entonces, volvamos al tema, los huérfanos. Amad a los huérfanos. Dice, los hermanos míos, amad a los huérfanos. Si supieseis cuán triste es estar solo y abandonado, sobre todo durante la infancia. Dios permite que haya huérfanos para estimularnos a que nos pongamos en el lugar de sus padres. Aquellos que no tienen hijos, que no tenemos hijos, o que quizá los tuvimos, o lo que sea, Dios permite que haya huérfanos para estimularnos a que nos pongamos en el lugar de sus padres. Qué divina claridad es ayudar a una pobre criatura abandonada, evitar que padezca hambre y frío, y orientar su alma para que no se pierda en el vicio. Quien tiende la mano a un niño desamparado es grato, gratísimo a Dios, porque comprende y practica su ley. Evaluad muchas veces, el niño al que socorréis es alguien a quien quisisteis en otra encarnación. Esto puede ser muchas veces cuando conozco también algunas personas que se dedican a mantener grupos de huérfanos. En Querétaro hay alguno. Y que llega un momento que esa persona que no tuvo fortuna en el matrimonio y que puede tener recursos, trabajo, encuentra un aliciente cuando ayuda a los niños huérfanos. Y es curioso cómo la persona, el hombre en este caso, frío, indolente al principio, financiero, se convierte en una persona que sale del trabajo feliz de ir a ver a sus retoños, a sus niños, que no son sus niños carnales, pero él los siente como hijos propios. Entonces, bienaventurado aquel y aquellos que son capaces de aportar un poco de la paternidad y maternidad que Dios nos da. Entonces, aquí viene un texto, digo, no lo puedo leer todo porque se alargaría mucho el estudio y eso lo dejaría a ustedes. Dad con delicadeza, sumad a lo que dais el beneficio más precioso de todos, una palabra bondadosa, una caricia, una sonrisa amigable. O sea, no nada más dar dinero o dar recursos o llevar alimentos y vamos de vuelta. Dad un poco de ti, que el principal beneficiado eres tú, porque te transforma. Si pudiéramos ver que todo en la vida, tanto aquello que es adverso como aquello que nos invita a abrir el corazón, no es que perdamos algo,
ganamos todo. Ganamos la puerta de una transformación personal. Muchos de nosotros nos hemos creado en una cultura de mantener la compostura, de ser fríos, de defendernos del entorno y perdemos de vista las oportunidades como estas, de ser tiernos, flexibles como los niños, de aportar, pero más que aportar, aportarnos a los demás, con una caricia, una sonrisa, un compromiso, un involucramiento de nuestro ser con el ser del otro. Y muchos evitamos eso, por alguna razón. Evitamos que nos vuelvan a dañar y todo, pero eso realmente nos está perjudicando, nos está estancando y limitando en nuestro despertar. Por ello les digo, no tengan miedo de ser tiernos y tiernas, de ser flexibles, de ser vulnerables y sobre todo ante aquellos que necesitan de ustedes, de nosotros. Exprésense lo mejor de ustedes y como el maestro con los niños, ¿no? El maestro Jesús se convirtió en un niño tiernísimo, un padre, una madre, ante aquellos que pasaban infortunios y en los niños también huérfanos que pudo evidenciar. Evitad ese tono protector que equivale a revolver un cuchillo en el corazón que sangra y considerad que al hacer el bien estáis trabajando por vosotros mismos y por los demás. Un espíritu familiar, París 1860. Entonces, eso de revolver un cuchillo en el corazón que sangra es evitando ese tono como de que yo te estoy apoyando, yo soy tu protector. Ese tono de cierto reproche, pero también de marcar que tú eres el proveedor y el otro es el que recibe. Id más allá, ¿no? Dad con delicadeza, sumando tu cariño y tu compasión y tu ternura auténtica por los que están recibiendo el beneficio, que Dios lo provee a través de tus manos. Entonces, bueno, es esta parte muy bonita. Entonces, beneficios que se pagan con ingratitud. Voy a cerrar esta parte por aquí y ya cerraríamos el estudio, porque podría yo leer todo el Evangelio y tratar de interpretarlo, pero lo más importante es que de todo esto, al menos unas cuantas gotas retoñen en nuestros corazones y nos transformen en el sentir. Entonces, la clave aquí no es ponernos rígidos con nosotros ni condenarnos, ¿no? Sino como que podemos pedir en oración que nos ayude a tener un corazón sensible por el dolor ajeno, con el dolor ajeno, con el sufrimiento ajeno, porque eso nos va a ayudar a sentir y a reaccionar a través del alma, del corazón. Entonces, ya para cerrar, dice beneficios que se pagan con ingratitud. ¿Cuántos de ustedes han sido benefactores y les han pagado con ingratitud, con despojos, con aprovechamiento de su nobleza, dirían por ahí? Y la pregunta es bien interesante. ¿Qué debemos pensar de quienes, porque recibieron ingratitud en pago por los beneficios que hicieron en el pasado, dejan de practicar el bien para no tener que tratar con ingratos? O sea, aquellos que decimos, chin, pues me trataron mal y ahora me cierro y ya no les doy nada a nadie, nunca. Y dicen los espíritus guía que en ellos hay más egoísmo que caridad. Pues sí, hay más egoísmo que caridad, dado que hacer el bien para recibir demostraciones de reconocimiento equivale a no hacerlo con desinterés. Entonces hay un interés de por medio. Yo quiero esto, pero no quiero que me vuelvan a afectar, por ejemplo. Solo es agradable a Dios el bien que se practica de modo desinteresado. En ellos también hay orgullo porque se complacen en la humildad con que el beneficiado deposita a sus pies el testimonio de su reconocimiento. O sea, en las personas que lo hacen con el interés de ser reconocidos, hay orgullo también. Y Dios quiere que practiquemos el bien de modo desinteresado. Es el bien que es agradable a Dios. Aquel que busca en la tierra la recompensa por el bien que hace, no la va a recibir en el cielo. Por el contrario, Dios tendrá en cuenta a aquel que no la busca en este mundo.
Y me recordó el caso de este joven ingeniero electrónico que está ayudando y quiere ayudar. Y me acuerdo que me decía, yo padecí, yo sufrí, mi padre también, y he visto el dolor en carne propia y muy enfrente de mí. Entonces, si en esta vida soy capaz de paliar el sufrimiento de los demás, haré mi esfuerzo para extender el mayor bien a la mayor cantidad de personas posibles, porque mi interés no es cobrar ni sacar lucro de esto. Lo recibí de Dios y de esta forma lo estoy compensando, lo estoy retribuyendo a Dios, por decirlo así. Debéis ayudar siempre a los débiles, incluso si sabéis previamente que aquellos a quienes hacéis el bien no os lo agradecerán. Estad seguros de que si la persona a quien prestáis un servicio lo olvida, Dios lo tendrá en cuenta, mucho más que si el beneficiado os hubiese pagado con su gratitud. Dios permite que algunas veces se os pague con la ingratitud para poner a prueba vuestra perseverancia en la práctica del bien. Y este texto lo voy a subrayar porque me gustó. Lo voy a marcar en verde, el verde de la verdad. Debéis ayudar siempre a los débiles, incluso si sabéis previamente que aquellos a quienes hacéis el bien no os lo van a agradecer. Estate seguro de que si la persona a quien prestas un servicio lo olvida, Dios lo va a tener bien en cuenta, mucho más que si el beneficiado te hubiera pagado con su gratitud. Dios permite que algunas veces se te pague con la ingratitud para poner a prueba tu perseverancia en la práctica del bien. Bueno, es todo un poema y realmente es una explicación bastante elevadora, bastante ah, que nos impulsa a reflexionar. Pero bueno, vamos a darle una interpretación un poco bueno, diferente, por decirlo así, o complementaria. Los débiles a los cuales ayudas tú, siendo buena persona, ayudando económicamente, con tu tiempo, con tu confianza, pueden ser los débiles que no te lo van a agradecer, pero también pueden ser las personas que son hostiles a ti, los negativos, los ogros en tu espacio, en tu entorno, que esos menos te lo van a agradecer y al contrario, tú les vas a hacer un bien y te van a tirar mugre, te van a tirar suciedad. Tú les das alimento y te tiran las cáscaras del alimento, las sobras putrefactas. ¿Y qué es lo que pasa? Que el ser humano, en la conciencia de que merece respeto, se defiende, pero a la vez contraataca y cierra la puerta a la generosidad, que es lo que hacen muchas personas que han pasado, entre comillas, la decepción de haber ayudado y recibir en respuesta ese malestar, ese sufrimiento, ese malagradecido, esa actitud, ese comentario, esa crítica inclusive por haber hecho el bien. Entonces, ¿qué es lo que busca uno? Si busca uno la gratitud por el bien que uno hace, pues está uno pidiendo una compensación. Quiere recibir uno un pago. Yo te doy para que me agradezcas, me reconozcas, me quieras o no sé, me compenses con un bien. Pero fíjese que el bien mayor precisamente es aquel en el cual no recibimos ningún bien. Cuando somos maltratados, recibimos un trato ingrato, una respuesta o inclusive hostil. ¿Por qué? Porque el ojo que todo lo ve, o sea, Dios, tiene doble mérito para aquellos que son capaces de seguir dando y prestando el servicio como canales de Dios, porque no dependemos y no estamos patrocinados por ninguna marca comercial humana o terrestre. Somos enviados por Dios para sembrar el mayor bien posible y de calidad a las criaturas de este planeta. Entonces, ¿qué se espera? Si lo que les pasó a Jesús y a los mismos discípulos y les fue como en feria, probablemente a nosotros pues, no necesariamente nos van a tratar tan mal, pero podemos recibir esas asperezas del comportamiento humano. Entonces, nuestro jefe, nuestro patrón no es ningún fulanito de tal. Nos debemos a Dios y la divina energía es capaz de compensar aquello que lo terrestre no lo puede hacer.
Es más, es preferible que no recibamos ningún beneficio, ningún homenaje y quizás ningún agradecimiento. ¿Por qué? Porque el universo, Dios, el Padre, la fuente que todo lo ve, lo provee y lo provee con otros elementos más sutiles y sublimes, con energías, con conciencia, con inteligencia, con poder, con sabiduría, con una capacidad de crear, con una cualidad que es más amor para ti desde adentro, desde lo interno. Y también es una prueba de aprendizaje, es un aprendizaje. Entonces, por eso decía el maestro, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Ese es el mismo principio, la no resistencia, el estar en una conciencia más vasta, más amplia, más plena, el no comportarnos como humanos, como el común de los seres humanos, porque pues, la mayoría somos así. Para trascendernos es necesario tener actitudes e ideales más elevados que el común humano, por decirlo de alguna forma. Entonces, es una simiente que la que siembres con el tiempo va a germinar, porque nada se pierde, ningún bien, ninguna intención, ninguna oración, ningún esfuerzo, aunque no tenga germinación en la tierra, queda aislado, queda estéril, queda seco. Es una simiente que con el tiempo va a germinar porque germina, porque las energías creativas sembradas en terreno hostil nunca mueren, permanecen latentes y cuando están las condiciones como la lluvia, como el ambiente propicio, germinan y germinan al 1000 por 1. Entonces, por desgracia, eso no lo vemos en el presente. Entonces, es importante recordar que lo que no recibimos el pago del hombre, de manos del hombre, lo recibimos de manos de Dios. Una ayuda jamás se desaprovecha. Entonces, vamos a cerrar aquí. Amigos míos, si conocieseis todos los vínculos que unen vuestra vida actual a vuestras existencias anteriores, si pudieseis captar con una sola mirada la innumerable cantidad de relaciones que ligan a los seres entre sí en bien del progreso mutuo, admiraríais mucho más aún la sabiduría y la bondad del Creador, que os permite volver a vivir para que lleguéis hasta Él. Un guía protector, SENS 1862. Entonces, bueno, estamos terminando. Vamos a dejar beneficencia exclusiva, lo voy a marcar con morado, para la otra sesión. Y bueno, vamos a cerrar aquí. Voy a dejar un espacio para los comentarios de los compañeros que están aquí presentes y para los compañeros de YouTube que nos siguen, que tenemos el favor de su atención. Esperamos que esta explicación, que pues es una explicación muy personal, pueda ser de utilidad para alguien y que si ese logra su objetivo, pues estamos agradecidos de que así sea, que así haya sido, porque este es el gozo que tenemos de aprender explicando, pero también practicando. Entonces aquí cerramos, nos vemos para la próxima y les agradecemos a todos su amorosa asistencia y su presencia aquí. Gracias.